Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiero invitarle a usted, allí donde se encuentre, abra su Biblia y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del versículo 24, vamos a dar lectura hasta el versículo 28. Voy a repetir, Hechos, capítulo 18, versículo 24 hasta el versículo 28. La palabra de Dios lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hoy, hermanos, como ya ustedes saben, todos los días lunes siempre hablo de un personaje. Por eso son cultos testimoniales evangelísticos. Bien, personas que, por cierto, están registrados en las Sagradas Escrituras, hombres de Dios que fueron de gran bendición, fueron usados por Dios en su determinado momento, y cada uno en particularidad, hermanos, eran usados de diferente forma, diferentes maneras, y dependiendo también la capacidad, dependiendo el llamado y el cargo o posición que ellos tenían. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos hablar nosotros de algunos reyes que fueron usados por Dios. Llámese David, Josafat, Asa, y también profetas que fueron usados poderosamente por Dios. Uno de ellos, Moisés. También podemos hablar de Samuel. También, hermanos amados, de Elías o Eliseo. Todos estos personajes fueron de gran bendición, de gran ayuda. Las grandes hazañas que Dios hizo usando la vida de ellos han quedado registrados en las Sagradas Escrituras, el cual nos motiva a que nosotros sigamos adelante. Grandes hombres que nos han dejado un buen legado y son de inspiración. No obstante, en el Nuevo Testamento también hay muchos personajes que incluso a algunos se habla poco de ellos, pero sin embargo nos han dejado huellas, nos han dejado un legado muy importantísimo, hermano, el cual nosotros tenemos que imitar. Hoy quiero hablar de un varón llamado Apolos. Por eso el título de esta noche de la enseñanza es Apolos el elocuente. Hermano, Dios usa personas con diferentes dones y capacidades para extender su reino. Entre los líderes de la iglesia primitiva sobresale este varón, Apolos, un hombre, hermano, reconocido por su elocuencia, también conocimiento de las Escrituras y pasión por enseñar
la palabra de Dios. Sin embargo, lo que hace especial a Apolo no fue solamente, queridos hermanos, su talento, sino también su humildad de querer aprender y crecer espiritualmente. Así que su vida nos enseña que el conocimiento de la palabra de Dios, por cierto, debe ir acompañado de un corazón dispuesto a recibir corrección y servir a Cristo. Porque ¿de qué sirve que un hermano, un pastor, un predicador tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios si no le gusta, hermano, ser enseñado, si no le gusta recibir un consejo? De repente usted puede ser un hombre poderoso en las escrituras, puede ser un hombre elocuente, y por cierto, uno nunca deja de aprender. Eso no implica de que usted ya no necesita ser enseñado de ninguna manera. Eso lo vamos a estar viendo, hermano, conforme voy a estar dando esta enseñanza, para que nosotros podamos conocer las características de este gran hombre de Dios. Y usted se puede ver a la luz de la palabra. ¿Será como Apolo? ¿Será como Apolo, hermano? ¿O seremos como Apolos? ¿Tenemos las características de Apolos? Hay algunos que, hermano, quieren ser como Cristo. Y a mí me parece bien, porque esa es la intención de parte de Dios, que todos nosotros lleguemos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el grande propósito de Dios para con nosotros. Pero para que lleguemos nosotros a ser como Cristo, al menos esforcémonos e imitar, hermanos, las cosas de estos personajes. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermano, vamos a ver rápidamente parte de la biografía de Apolo. Apolo, hermano, era judío. La Biblia dice, ¿no? Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era judío, nació en Alejandría, que era una ciudad famosa, hermano, por su cultura y educación. Podemos nosotros decir que Apolos, hermano, nació en una ciudad bastante culta, una ciudad bastante preparada, una ciudad donde muchas personas se dedicaban al estudio, a la enseñanza, se dedicaban a saber mucho, hermano, de la ciencia, de la tecnología de aquellos tiempos, y también, hermano, conocer de historia. En ese tiempo eran amantes de la filosofía, del arte, de la matemática, de la geografía, de la astronomía. Era Alejandría, hermano, una ciudad muy famosa por su cultura y también, repito, por su educación. Entonces de ahí sale Apolos. Apolos no era ningún improvisado. Apolos no era, hermano, ¿qué le digo? Una persona que no estaba preparada. Yo creo que sí, él tuvo una preparación, hablando culturalmente. Fue un hombre muy preparado, fue un hombre muy educado, fue un hombre muy culto. Pero qué bueno que él tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque de nada sirve de que hoy en día muchas personas sepan de tanta ciencia, sepan de tanta cultura, de tanto arte, de tanta geografía, astronomía, pueden conocer muchas ramas, hermano, de la ciencia, pero si no tienen a Cristo, de nada sirve. Por eso que Jesucristo dijo, ¿no? ¿De qué aprovecha el hombre si tuviera fama y riqueza y su alma la perdiera? Es muy importante que nosotros, hermanos, nos preparemos. Yo creo y siempre insto a los jóvenes: estudien. Es bueno leer un libro, es bueno prepararse, es bueno, hermano, aprender. En estos tiempos, sobre todo, es bueno aprender siempre algo, hermanos. De repente conocer de cocina, por ejemplo, conocer un poco de gafitería, conocer un poco de electricidad. Es bueno conocer, es bueno la preparación, porque más adelante, de una u otra manera, hermano, le va a servir.
le va a ser de gran ayuda, le va a ser de gran beneficio. Por eso es bueno prepararse. Valga la redundancia, Apolo fue un hombre muy culto, muy preparado, hermano. Probablemente él recibió una formación intelectual destacada. Por eso que era una persona muy conocedora. Gloria sea el nombre del Señor. Y acá dice, gloria a Dios, apague su micro, por favor. Su micro, por favor, apague. Gloria sea el nombre. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Bendiciones. Hermanos, su preparación espiritual de Apolos, ni qué hablar. Mira lo que dice acá, en el versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor. En el camino del Señor. Para abreviar, mire, ¿cómo era su preparación espiritual? Dice que era poderoso en las Escrituras. Cuando dice que era poderoso en las Escrituras, gloria sea el nombre del Señor, eso implica que no dependía únicamente de su capacidad de hablar, sino de su conocimiento de la palabra. Es muy probable, hermano, de que Apolo era un gran orador. Cuando dice que era poderoso en las Escrituras, repito, es que era una persona que sabía lo que hablaba, sabía lo que predicaba, sabía lo que decía. Por eso que yo siempre exhorto a los hermanos, exhorto y aconsejo a los predicadores, prepárense. Prepárense, hermano, y siempre hay que pedirle sabiduría a Dios, porque Dios puede permitir que usted vaya a predicar a muchos lugares. Y recuerde de que, por ejemplo, acá en nuestra nación Perú, hermano, nuestra nación tiene diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de idiosincrasia, e incluso de comida, de formación. Los residentes o los habitantes acá en la costa son muy diferentes a la parte de la sierra y de la selva, hasta su forma de vestir, hasta su forma, hermano, de comer. Todavía algunos tienen algunas raíces, algunas costumbres o tradiciones. Y por ende, cuando Dios, si a usted lo ha levantado como predicador, el tipo de mensaje que usted va a dar, por decir, en la capital de Lima, es muy diferente al mensaje que usted va a dar, por decirlo así, en la sierra o en la selva. Es allí donde uno tiene que pedirle a Dios sabiduría, tiene que pedirle a Dios conocimiento de su palabra. Hay que prepararse. Lamentablemente hoy hay una mala enseñanza que algunos predicadores dicen, no, yo no sé lo que voy a hablar. De pronto Dios pone una palabra en mi boca y yo hablo. No, hermanos, hay que prepararse. Hay que preparar sermones, hay que preparar temas. No obstante, Dios te da sabiduría, Dios te da luz de su palabra, el Espíritu Santo toma control de su vida. Eso yo lo creo. Pero eso no implica de que usted no tiene que prepararse. No, hay que prepararse. Por eso que él era un hombre, hermano, poderoso en las Escrituras. Voy a repetir. Él no dependía únicamente de su capacidad de hablar, porque era un orador, sino de su conocimiento de la palabra. Hoy muchos se autodenominan que son evangelistas. Otros se autodenominan, hermano, que son maestros. Otros dicen que son apóstoles y profetas. Pero cuando se le escucha dar un sermón, cuando se le escucha, hermano, dar una enseñanza o un mensaje, perdóneme el término, están perdidos. Están totalmente extraviados. No son personas centradas. No son personas poderosas en las Escrituras. Bueno, Apolos era así. Apolo dice la palabra de Dios que era un hombre o un varón elocuente
¿Qué quiere decir que era elocuente? Elocuente, hermano, eso implica que sabía comunicar claramente las verdades bíblicas. Voy a recalcar, ¿por qué se le conocía o por qué acá Lucas? Porque el escritor de este libro de Hechos de los Apóstoles, hermano, fue escrito por Lucas, un hombre también culto, un médico, un hombre preparado, y usa ese término, era elocuente. Por decir, ¿no? Era una palabra técnica, una palabra, ¿qué le digo, no? De una persona muy culta que lo describe así, Lucas. Hablando de Apolo, era elocuente, y voy a repetir, elocuente quiere decir que él sabía comunicar claramente las verdades bíblicas, era una persona centrada, no hablaba cualquier disparate, por si acaso. Apolos sabía lo que decía, sabía lo que hablaba. Gloria sea el nombre del Señor, porque eso es lo que tiene que tener, las características que debe de tener todo evangelista. Saber lo que predica, saber lo que está exponiendo. Hay que saber llevar el evangelio. Hay que conocer, hermano, doctrina. Hoy conversaba con un evangelista, nuestro hermano Jean Paul de Chimbote, y bueno, ahí estaba aconsejándole, él me escuchaba, me dice, gracias, Pastor Emilio, siempre su consejo para mí de gran bendición. Y yo le decía, mira hijo, le digo, cuando tú des un mensaje, porque tú eres evangelista, y me gusta porque tú te centras en el tema, tienes elocuencia, gracias Pastor Emilio, pero ¿sabe qué? Siempre tú tienes que aprender estos 3 puntos importantes cuando tú vas a dar un mensaje de evangelización. Hablar siempre del arrepentimiento, hablar de la salvación y el perdón de los pecados. Estos puntos son básicos, fundamentales, cada vez que uno va a llevar un mensaje de evangelismo. Usted no se va a poner a gritar ahí que Rambo saca la bazuca, que hacer chillidos, gritos escandalosos y hacer un show, un espectáculo, hermano, y al final de cuentas no hay elocuencia. Al final de cuentas, hermano, solamente son gritos, que al siguiente día no vas a poder ni hablar, te va a doler la garganta, vas a estar recontrarronco o afónico. Y algunos todavía dicen, estoy afónico porque anoche he predicado con poder, he predicado con unción. Perdóname, usted no ha predicado nada. Solamente se ha puesto a gritar, se ha puesto a chillar. No, la elocuencia consiste en que uno sabe lo que enseña, sabe lo que predica. Hermano, Apolo cuando llegaba a un lugar, hermano, la gente lo escuchaba porque sabía explicar, sabía trazar las Sagradas Escrituras. Usted mira, Pastor Emilio, pero varón elocuente, dice acá, y poderoso en las Escrituras, pero en ese tiempo no existía la Biblia. Por supuesto, quiero aclarar eso. Cuando dice varón elocuente y poderoso en las Escrituras, es que él conocía, hermanos, acerca del antiguo pacto. Él conocía acerca del libro de los profetas, del Pentateuco, conocía, o de la Torá. Él conocía, hermano, de las promesas, conocía de los salmos, porque en ese tiempo sí existían los rollos de los profetas, el Torá o la Torá existía, y él leía, pues, hermano. Por eso que él, cuando daba un mensaje, fluía, hablaba con denuedo. Eso es lo que tiene que tener todo predicador, porque Apolos era un predicador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, vayamos a lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, y luego regresamos a Hechos 18, que estamos, hermano, meditando. Mire, yo siempre he dicho esto, los predicadores tienen que saber lo que predican, lo que hablan, lo que enseñan. Y acá vemos algo que Felipe tenía también esa similitud, al igual como quien, hermano, como Apolos. Vayamos a lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles,
el versículo 4. Vamos a leer, hermano, hasta el versículo 6. Dice, Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Que dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Se da cuenta? Felipe llevaba un mensaje, hermano, cristocéntrico. Él no se salía. Felipe nunca fue con persuasiones o mensajes persuasivos. No llevó una filosofía. Felipe, para nada, hermano, él daba un mensaje de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que él pensaba o creía, o algo de que venía de su mente. No, él hablaba de Cristo. Era un hombre elocuente, poderoso también en las escrituras. El elocuente sabe lo que habla, sabe lo que dice, sabe lo que predica. Gloria sea el nombre del Señor. Y acá la Biblia dice que les predicaba a Cristo, un mensaje cristocéntrico. Ahora, mire lo que dice el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Note esto, hermano. La gente dice que estaba atenta. Eso quiere decir que Felipe, hermano, se dejaba entender. Cuando les predicaba, se dejaba, hermano, entender. Era un predicador muy elocuente, valga la redundancia, y por cierto, llegaba a los corazones de las personas. Felipe no empleaba mulatías. Felipe no empleaba, hermano, algunos paréntesis y decía, yo digo esto. No, él, hermano, hablaba lo que el Señor le revelaba, lo que él había aprendido de parte del Señor, lo que él había visto. Por eso, muy importante, hermano, la preparación. Acá no se trata como hoy en día muchos dicen, no, hermano, a mí Dios me usa, yo voy y me pongo en una esquina y predico. Yo le digo, Señor, y listo, Señor me usa. No, hay que prepararse. Hay que saber llevar el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Yo particularmente, hermano, a mí no me gusta la improvisación. A mí me gusta preparar hombres, líderes, para que cuando ellos vayan, hermano, a un lugar a predicar, de repente un aire libre, una campaña, no estén hablando cualquier disparate. Apague tu micro, hermanito, gracias. No estén hablando cualquier cosa. Ni se pongan a gritar, hermano, que algunos, en vez de ser de bendición, causan molestia a los vecinos. Algunos, hermanos, imprudentemente se ponen a saltar, a brincar. Otros se tiran al piso, se ponen a arrodillar y dramatizan, hermano, todo un show, todo un espectáculo. Yo no me imagino que Jesús hacía eso, de ninguna manera. Ni tampoco Felipe, ni tampoco Pablo. Y menos, hermano, Apolos. Un hombre elocuente, un hombre preparado. Gloria sea el nombre del Señor. Dios en estos tiempos, querido hermano, quiere usar su vida. ¿Por qué, hermano? Porque Él no ha cambiado. El Espíritu Santo que estaba tanto en Felipe, tanto en Pablo, Pedro y todos los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que por la misericordia y la gracia de Dios habita hoy en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar, hermano, a Hechos 18:24. Hechos capítulo 18, el versículo 24. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que Apolos era un hombre o un varón elocuente, dice, poderoso en las escrituras. Amén, hermanos. Y otra cosa que tenía
Mira lo que dice el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermano, Apolos era un personaje ferviente. Cuando dice ferviente, era bastante motivador. Era un varón, hermano, que estaba encendido. No era un predicador opacado, no. Era un hombre, hermanos, y yo quiero que usted vea esto, y eso que no tenía el Espíritu Santo, pero sin embargo era un motivador tremendo. La Biblia dice que era ferviente de espíritu, o sea, predicaba con pasión y convicción. Tenía pasión por las almas. Y predicaba ¿de quién, hermano? Del Señor. Una vez más, todo mensaje, toda enseñanza, toda predicación, hermanos amados, tiene que ser cristocéntrica. Su denominación está por demás. Su concilio está por demás. Su organización está por demás. Porque el único que tiene que ser exaltado, glorificado, hermano, es aquel que murió por usted y por mí y dio su vida por toda la humanidad. Se llama Jesucristo. Y Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aprendamos, hermano, a hablar de Cristo. Hay que predicar a Cristo. Hay que enseñar de Cristo a muchas personas. Hoy en día hay muchos que exaltan, hermanos, su organización. Hay muchos que exaltan su concilio o su denominación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, yo tengo que decirlo. A veces me he encontrado con algunos varones y le pregunto, ¿tú eres cristiano? Sí, me dice, yo soy del movimiento misionero mundial. Otro me dice, yo soy de la Asamblea de Dios, yo soy de la iglesia pentecostal del Perú, yo soy de la iglesia del Cordero de la Unción, yo soy de las 7 dimensiones del poder de la visión apostólica y tantas cosas. Le digo, ¿y cuándo vas a ser de Cristo? ¿Cuándo vas a ser de Cristo? Santo Dios, me dice. Es que, hermano, muchos de ustedes exaltan su denominación como que su denominación los ha salvado o lo va a salvar del juicio eterno. No. ¿Quién nos ha salvado? Es Cristo. Predica a Cristo. Prediquemos a Cristo. Hágalo, hermano, como lo hacía Apolos. Y él era, hermano, muy diligente. O sea, cuando dice que era diligente, es que hacía las cosas con responsabilidad. No hacía las cosas a la ligera. No. Lo digo, hermano, para la gloria de Dios. A mí me gusta hacer las cosas con diligencia. Yo no quiero dar una enseñanza e improvisar. No, las cosas no, de ninguna manera. Tengo que ser diligente con lo que voy a hablar, con lo que voy a enseñar. Por principio, hermano, por ética. Todo predicador, todo ministro de la palabra tiene que tener bastante cuidado con lo que enseña. Por eso que la Biblia dice, no se crean maestros, porque mayor condenación acarrea lo que enseñan. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, oye Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sabiendo esto, te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Yo tengo que tener mucho cuidado, hermano. Tengo que ser diligente. Cuando se habla de diligencia, se habla de prudencia. Y Pablo también le dijo a Timoteo, preséntate tú diligentemente aprobado por Dios y no tenga de qué avergonzarte,
que usa bien la palabra de verdad. Qué tremendo, hermano. O sea, no hay que improvisar. Oye, hermano, y perdóneme, si usted se está identificando, se está autodenominando en sus redes sociales como evangelista, como pastor, yo quiero decirle, hermano, no se merece. Si usted está predicando, enseñando cosas fuera del contexto bíblico, sin fundamento, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que no le cabe ese título que usted se ha puesto. Hay que ser suficientemente humilde y dejarse ministrar por la palabra. Algo que tenía, hermano, Apolos. Predicaba con pasión, era ferviente de espíritu, enseñaba, dice, diligentemente. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, tenía él bastante cuidado con lo que iba a enseñar. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Escriban amén. Buenas noches, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y solamente se centraba, dice, y enseñaba, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. No había otro tema para él. Hablaba de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Era 100% cristocéntrico. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando, hermano. Y también era valiente. Valiente. Era un joven, hermano, osado. Osado. Mire, la valentía es bueno. Ser osado, hermano, en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, hay que hacerlo. No tenemos que ser pusilánimes, no. Tenemos que ser predicadores decididos. Pero el hecho de que usted me diga, pastor, yo sí soy valiente, voy a predicar a tal lugar, me meto a lugares peligrosos, amén. Eso es bueno. Pero es muy importante también, hermano, el respeto. El respeto. Porque el evangelio, hermano, no es para imponer a las personas. El evangelio no se impone. Acá no se trata, hermano, que yo soy valiente y usted va a ir a un lugar, hermano, donde asalta, donde hay secuestradores, donde hay drogadictos. Usted no va a ir de frente y va a decir, no, tú, amigo, tú que fumas, si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. No, así no se predica. ¿Quién le ha dicho a usted que así se predica? Esa es una falta de respeto. Siempre llegando con respeto. Amén, hermanos. Siempre es bueno, hermano, hablar con respeto, dirigirse a la persona con respeto. Recuerde de que ellos son ciudadanos y también nosotros, el hecho de que seamos cristianos, eso no quiere decir que dejamos de ser ciudadanos. Y por ende, hermano, hay que respetar. Jesucristo, cuando llegaba a un lugar, hermano, él era muy respetuoso. Él no le faltaba el respeto a las personas. Incluso al mismo Zaqueo lo llamó por su nombre. Amén, hermanos. Lo llamó por su nombre. Entonces, yo creo, hermano, que la valentía es muy importante. Mire lo que dice acá el versículo 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Mire, ¿a dónde se metía a predicar, hermano? En las sinagogas. Ahí se metían, donde profesaban la religión de los fariseísmos. Ahí estaba, hermano, él. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos amados, si hay algo que podemos nosotros aprender de este gran hombre de Dios, Apolos, que él se dejó corregir.
se dejó enseñar. No es que él estaba en pecado, no. Lo que pasa que él, hermanos, solamente conocía el bautismo de Juan. Él desconocía acerca de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Él no conocía. Apolos desconocía acerca de los dones. Desconocía acerca de las manifestaciones. Él no conocía esa doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, hay mucha gente así. Por eso que no es bueno juzgar. No es bueno, hermano, minimizar. No es bueno menospreciar. Yo he conocido muchos pastores, muchos ministros que te predican bien, te enseñan bien, te trazan la Biblia bien, hermano, pero algunos desconocen acerca del bautismo del Espíritu Santo. Desconocen. Y eso no quiere decir que él no es mi hermano. No, hermano, de ninguna manera. Sino que hay algunos que no se les ha enseñado. Pero mire acá lo que dice en el versículo 26, dice: y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, dice, Priscila y Aquila, ¿qué dice, hermanos? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Qué interesante. La verdad, yo me gozo en gran manera la humildad de Apolos. Él tenía muchas cualidades. Él tenía muchas cualidades que nosotros debemos de aprender. Ya les he dicho, hermano, que una de las cualidades que él tenía, amor por la palabra de Dios. Él dedicaba su tiempo a estudiar las Escrituras profundamente. Era un hombre estudioso. Era una cualidad muy importante en la vida, hermano, de Apolos. Un creyente fuerte es un creyente, hermano, que conoce las Sagradas Escrituras. El conocimiento de la palabra de Dios, hermano, es bueno. La preparación es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es bueno. Y voy a recalcar, hermano, yo nunca me identifico como pentecostal. No. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es un título que hoy en día se conocen así muchas organizaciones, pero ese es otro tema que algún día voy a estar compartiendo. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, creo en hablar en lenguas, creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en los milagros, creo en las sanidades, creo en los prodigios. Pero está mal dicho, mal enseñado. ¿Por qué, hermano? Porque Pentecostés es un día que se celebraba, o es una fiesta que hasta hoy en día se celebra el pueblo de Israel. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo cierto, hermanos amados, que él era un varón muy estudioso. Recalco, la preparación es buena, hermano. La preparación es muy importante, ya les he dicho. Prepárese. Siempre es bueno escuchar enseñanza de maestros. A mí me gusta mucho escuchar a los maestros, porque de ellos aprendo. De un evangelista no tanto, hermano, porque el evangelista es limitado, mas el maestro no, porque el maestro es una capacidad, es un don que Dios le ha dado. Tiene más profundidad de palabras, tiene más discernimiento, tiene más revelación. El maestro siempre anda por ahí, hermano, para darte una enseñanza. Trata de prepararse, a veces para darte una buena exégesis, ¿no? También, este término, alabado sea el nombre del Señor,
te habla, hermano, de biografía, de historia. Saben contextualizar los versículos. Le dan un contexto geográfico, histórico. Eso tiene el maestro. Pero el evangelista no. El evangelista, hermano, es limitado. El evangelista, su mensaje son arrepentimiento, salvación y perdón de los pecados. Pero el maestro no. El maestro, hermano, se explaya más, te explica, te detalla. Como alguien dijo, no, te da un mensaje como si te estuviera dando de comer en la boca, hermano. A mí me gusta escuchar a los maestros porque de ellos aprendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es una cualidad muy importante que tenía Apolos. Le gustaba estudiar. Y también él tenía ese deseo de aprender, a pesar, hermanos, de su conocimiento que él tenía. Voy a recalcar que él no era ningún improvisado. Era un hombre poderoso en las escrituras, era un hombre, hermano, elocuente, muy preparado, pero él no se creía que lo sabía todo. No, ese es el gran error. Hermanos amados, por la misericordia y la gracia de Dios, yo ya he entrado a 35 años en el camino del Señor. 135 años. A mí me falta aprender mucho, mucho, hermano. Casi no sé nada. El hecho de que usted, ministro de Dios, de repente ha tenido una preparación, quién sabe, es doctor en teología, se ha preparado en muchas cosas, conoce lo que es la hermenéutica, la apología, conoce muchas de las ramas de la teología, conoce, sabe llevar un mensaje biográfico, sabe llevar un mensaje escatológico, un mensaje textual, un mensaje temático, sabe llevar lo que es un mensaje expositivo. A mí todo eso, por la misericordia y la gracia de Dios, a mí Dios me ha enseñado algo. Yo no he tenido una preparación en un instituto, no lo he tenido. Pero si lo que he aprendido hoy, lo poquito que he aprendido, es gracias porque yo paro indagando, averiguando. Hermano, le pido a Dios, dame sabiduría, qué cosa quiere decir esto o aquello. Pero eso no quiere decir que yo lo sé todo. Siempre necesitamos aprender, hermano. Gracias, hermanito. Siempre necesitamos. Cada día yo aprendo. Cada día, hermano. Así que nunca, hermano, usted haga que el enemigo ponga en su corazón orgullo, soberbia, que ya lo sabe todo. No minimice aquellos pastores y ministros que de repente no tienen mucho conocimiento como el que usted tiene. No los subestime, no los menosprecie. Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos un corazón humilde. De repente usted tiene capacidades, de repente usted tiene dones. De repente Dios lo usa, hermano, con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y qué bueno. De repente Dios le daba el don de sanidad, don de fe, don de milagro, el don de discernimiento de espíritu. ¡Qué bueno! De repente hasta interpreta lenguas. ¡Qué bueno, hermano! Pero eso no quiere decir que usted lo sabe todo. Tengamos un corazón sencillo, humilde, hermano, de querer aprender. Y Apolo tenía esa cualidad. Tenía ese valor. ¿Sabe qué cosa, hermano? De ser humilde. Se dejó enseñar, se dejó instruir, en este caso, hermano, por Priscila y Aquila. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9 dice: da al sabio y será más sabio. A pesar de su conocimiento, Apolos reconoció que aún necesitaba crecer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Yo le pregunto, ¿usted cree que lo sabe todo? ¿Cree usted que lo sabe todo? La verdad, hermano, yo no sé nada. Y si yo aprendo algo, me gusta compartir. La verdad, hermano, a mí me gusta compartir. Si Dios me daba este bosquejo hoy en la tarde, esta enseñanza, luego yo lo estoy compartiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo digo para la gloria de Dios. Por eso siempre es bueno que nosotros nos dejemos enseñar. La Biblia dice, aquel que se cree sabio, hágase ignorante. Amén, hermanos. Dejémonos enseñar. Usted que de repente es teólogo, ¿no? O quién sabe estará diciendo ahí, el pastor Emilio yo lo aventajo. Pastor Emilio para mí me queda, pero ni a la punta de los pies me llega el pastor Emilio. Porque hay gente que es así, le gusta subestimar, hermano, le gusta menospreciar. Yo le digo esto porque me ha pasado. Han hecho eso conmigo. Recuerdo, hermano, en una conferencia, me invitaron en un lugar, y cuando llegué, ¿no? Habían doctores, habían teólogos, incluso hasta maestros de institutos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de la programación estaba, ¿no? Que yo iba a dar un mensaje, una enseñanza de ética ministerial. Y cuando yo empecé a saludar, ¿no? A algunos teólogos, algunos a las justas, hermano, me dieron la mano. Empezaron a minimizarme, a menospreciarme. Y lo digo, hermano, para la gloria de Dios. Pero cuando me tocó, hermano, dar la enseñanza, muchos de ellos fueron edificados, fueron enseñados, fueron tocados por el Señor. Y uno de ellos me dijeron, siervo, me dice, ¿en qué instituto usted se ha preparado? No, le digo, yo no me he preparado. ¿Nunca he ido a un instituto? No, le digo. Santo Dios, perdóneme, me dijo. Perdóneme, siervo, me dice. Perdóneme porque yo lo minimicé, lo menosprecié. Pero ha sido un mensaje de parte de Dios que Dios ha hablado en mi vida. Lo felicito. Siga adelante. Y él se hizo mi amigo, hermanos. Y él me dijo, ahora yo entiendo que cuánto nos falta aprender. Tengamos, hermano, ese espíritu de Apolo. Apolos, podría él haber dicho, ¿no? No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Priscila o Aquila? Gracias por su buena intención de quererme ayudar. ¿Ha ido más? No. Se dejó enseñar. Eso se llama ser humilde. Amén. Recibió instrucción sin orgullo. Hermano, la humildad abre la puerta al crecimiento espiritual. Si usted no se deja enseñar, déjeme decirle, hermano, que no va a crecer espiritualmente. ¿Cuántas veces yo le he aconsejado a muchos evangelistas que hoy en día, hermano, me han bloqueado? Hay evangelistas que creen, hermano, que cuando yo les aconsejo es para su mal. A muchos yo les he dicho personalmente, varón, prepárate. Lo que tú estás predicando no está bien. Tú eres un buen hermano. Y se les he dicho personalmente, pero tienes que prepararte. Tienes que saber dar un mensaje. No improvises. Prepárate, varón. Prepara tus sermones, prepara tus enseñanzas. No, que a mí el Espíritu Santo me guía. Varón, le digo, yo también tenía ese concepto. Pero Dios tuvo que tratar con mi vida. Dios tuvo que enseñarme. Y tuve que sentarme a escuchar
palabra de Dios. Y acá estoy, le digo, aprendiendo cada día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué le digo? Porque tarde o temprano esas enseñanzas me van a ayudar. Esos consejos me van a servir. Amén. Y cuando usted aprenda algo, no se quede callado. Si usted recibe algo de gracia, también tiene que darlo de gracia. No seamos soberbios, no seamos orgullosos. Hermano, él tenía ese espíritu de que se dejaba enseñar, un espíritu enseñable. Ahora, también él tenía un compromiso con la verdad. Él no buscó fama personal, sino exaltar a Cristo. Eso era Apolos. Apolos nunca buscó, hermano, protagonismo. Él nunca buscó fama. Él no buscó eso. La única intención que él tenía era de exaltar a Jesús. Vayamos a lo que dice en el versículo 26. Hechos 18:26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Se dejó enseñar. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Mire, fueron recomendados, hermano. Apolo fue recomendado por Priscila y Aquila. Dice que le escribieron a los discípulos que le recibiesen, ¿no? Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de bendición. Llegó, hermano, a tal lugar, Acaya, y ahí fue de gran bendición. Amén, hermanos. Fue de gran utilidad. Fue, hermano, que él usó esas capacidades, esos dones para la edificación de la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué podemos aprender acá? ¿Cuál es la enseñanza de este mensaje biográfico? Que los dones, hermano, necesitan ser desarrollados. Apolo tenía talento natural, pero también se preparó. Amén. Tenía capacidades, pero también se preparó. Dios espera, hermano, que nosotros cultivemos los dones que nos ha dado. Usted y yo tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades, pero esos dones, esos talentos, hermano, tenemos que hacerlos reproducir. El conocimiento de la palabra sin humildad pierde valor. La grandeza, hermanos amados, de Apolo no fue solo su sabiduría, sino su humildad. Hombre con conocimiento, pero también había humildad. Dios exalta, hermano, a quienes tienen un corazón enseñable. Entonces, la palabra de Dios debe ser el fundamento. Y su ministerio de Apolo, hermano, estaba basado en las Escrituras. En las Escrituras. Por eso que yo quiero aconsejarle a ustedes, pastor, ministros, céntrese en la palabra. La palabra es la autoridad máxima de parte de Dios. La palabra donde usted vaya tiene que prevalecer. Escuche esto. La palabra está sobre el ministerio y sobre los dones. No, hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día, hermano, muchos quieren de que su ministerio, y que no es de ellos, sino el ministerio, quiere que prevalezca en ellos y no la palabra. Y no es así. La palabra tiene que prevalecer. Voy a recalcar. La palabra está sobre encima del ministerio y los dones. Y acá, hermano, Apolo, alabado sea el nombre del Señor, él era muy fundamentalista. Él, hermanos amados,
sabía de que donde él iba tenía que prevalecer, ¿quién, hermano? La palabra. La palabra. Por eso, hermanos amados, mujer de Dios, vaya donde usted vaya, tiene que prevalecer la palabra. Hable lo que está escrito. Si usted no entiende algo, no lo hable. Así de simple. No se esfuerce en explicar. No saque un texto fuera del contexto, porque se va a extraviar y va a llevar al extravío a mucha gente. Como aquel hombre, hermano, que está diciendo de que nosotros somos dioses y saca pasajes, saca versículos, hermano, fuera del contexto bíblico. Por eso que la palabra de Dios hay que darle una buena interpretación, hay que dar una buena exégesis, hay que explicar los versículos, contextualizarlo tanto históricamente y culturalmente. No seamos solamente textualistas, no solamente decir, no, pero ahí dice, sí, ahí dice, pero hay que contextualizar por qué se dijo, qué quiso decir, en qué momento se dijo. Tengamos cuidado. Yo siempre les aconsejo a algunos predicadores, si usted no entiende un versículo, no se hagan problema, hablen lo que entiendan. No vaya a ser, hermano, como en una oportunidad, ¿no? Alguien por ahí dijo de que Eva había tenido relaciones sexuales con Eva, por eso que nació Caín. Porque la Biblia dice que Caín era del diablo. ¿Se da cuenta? O sea, sacan texto fuera del contexto, y en eso, hermano, hay que tener bastante cuidado. Apolos hablaba solamente de Cristo. Él se centraba en aquello. Así que la autoridad, hermano, del creyente proviene de la palabra, no de su opinión. Nosotros no debemos hablar más allá de lo que está escrito. Acá no cabe que yo pienso, que yo creo, yo me imagino, yo pensé que era así. No, céntrese en la palabra. En esto, hermano, el apóstol Pablo tenía bastante cuidado. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Ya voy a terminar, hermanos. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Yo no tengo por qué hablar algo, hermano, voy a repetir, fuera del contexto bíblico. No es que yo pensé que era así. ¿Para qué hablas, pues? ¿Para qué hablas? Y yo lo digo delante de Dios, hermano. Lo que ha enseñado este hombre hace poco es una herejía. Es una herejía. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice, ¿no? Si alguno está enseñando otro evangelio, Pablo lo dijo, al cual yo no les he enseñado, sea anatema. ¿Sabe lo que este significa, hermano? Anatema significa maldito. Por eso todo aquel que está enseñando una herejía está bajo maldición, está bajo el juicio de Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la Sagrada Escritura. Por eso tenga cuidado con lo que usted va a hablar, con lo que usted va a decir. Apolos era muy fundamentalista, él era conservador. A ver, ¿cuánto me están entendiendo? A ver, ¿cuánto dicen amén? Escriba amén, hermano. Amén. Todos nosotros, todos, hermanos, somos colaboradores en la obra de Dios. Pablo dijo, no, yo sembré, Apolo regó, pero el conocimiento lo da Dios.
Pablo fue un gran hombre de Dios, que Dios lo usó, hermano, y también Apolos fue un gran hombre de Dios. El mismo Pablo da testimonio de Apolos, hermano. Él dice, yo planté, Apolos regó. Yo planté la palabra. Apolos también puso de su parte, porque con elocuencia, con el conocimiento que Apolos tenía, también apoyó algo, hermano. Corroboró mucho Apolos en la iglesia de los Corintios. Fue de gran bendición, de gran ayuda. Entonces, estas cosas, hermano, tenemos que aprender. Apolo fue un hombre brillante, preparado y apasionado por Dios. Sin embargo, su mayor virtud fue reconocer que todavía podía aprender más. Su vida demuestra que Dios puede usar grandemente a quienes combinan conocimiento bíblico, pasión por el evangelio y humildad de corazón. Así como Apolos, hermanos amados, debemos procurar ser creyentes. Así como Apolos. Aprendamos de Apolos. Ese legado que él tenía, hermano. No caiga en el conformismo. No diga usted en su corazón, a mí Dios me usa. Yo me voy al monte a orar, ahí a ayunar. Me parece bien. Váyase si gusta a orar o a ayunar al mismo monte donde ayunó Jesús si quiere, hermano. Pero si usted no escudriña, si usted no lee la palabra, no va a aprender nada. Hoy, hermano, algunos prefieren estar leyendo libros, cosa que eso no es malo, y no leen la Biblia. Hay que tener cuidado, hermano. Esa doctrina de que somos dioses, eso no es de ahora, hermano. Eso no es de ahora. Lamentablemente hay algunos que leen un libro por ahí y no lo tratan, hermano, de llevarlo a la palabra. Y no le piden, Señor, es así, dame luz, dame entendimiento, dame revelación, Padre. Yo no quiero llevar al extravío a tu iglesia, no. Entonces aprendamos, hermano, de Apolo. Él se preparó, servía a Dios con pasión, mantenía una actitud enseñable, utilizaba los dones para glorificar a Cristo y trabajó en unidad con el apóstol Pablo y otros siervos. Hermano, la verdadera grandeza espiritual no consiste en cuánto sabemos, sino en cuánto estamos dispuestos a aprender y a obedecer a Dios. Eso es lo que yo he aprendido. Eso es lo que yo he aprendido, hermanos. Cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, y si hay un hombre de Dios que explica, que te habla con revelación, que te sustenta con la Biblia y usa, hermano, de repente, ¿no?, la hermenéutica, sabe presentar una buena apología. Son términos, ¿no?, que usan, hermanos, cuando uno se prepara en lo que es teología. Son términos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es bueno. Es bueno, hermano, prepararse, capacitarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted donde vaya, sabe que, hermano, va a ser de bendición. Nunca es tarde para aprender. Nunca. Así que si usted en algún momento, hermano, de repente el diablo le hizo creer que ya lo sabía todo, que ya no era necesidad de que usted necesita ser enseñado, tenga cuidado. Porque yo conozco muchos. Yo conozco muchos, hermanos, que porque el hecho de que han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque Dios los tocó, porque Dios les dio una capacidad, de repente, hermano, de don de milagro, don de sanidad,
Algunos creen, hermano, que ya lo saben todo. No, hermanos. No. Mantengamos siempre un espíritu de humildad. Yo quiero orar por usted. Por usted, pastor, ministro de la palabra, que tal vez se envaneció, no lo sé, Dios lo sabe y usted también. De repente usted tiene ese espíritu de no querer aprender. Hermano, el que quiere aprender, el que desea, aprende, hermano. Hay que enseñar al sabio para que sea más sabio. Cuando un hermano me escribe, me dice, Pastor Emilio, ¿usted me puede ayudar a desarrollar esto? Amén, le digo. Sí, claro que sí puedo. Así que, hermanos, quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego estaré compartiendo esta enseñanza al grupo de hermanos unidos con propósitos, y algunos hermanos que lo tengo en WhatsApp también me dicen, pastor, quiero el bosquejo de la enseñanza de esta noche. Le estaré compartiendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas y a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos exhortas, tú nos edificas y también nos consuelas. Padre, yo te pido de lo más profundo de mi corazón que tú me enseñes cada día. Perdóname. Perdóname si en algún momento mi corazón se llenó de jactancia, de orgullo, se endureció. Tal vez, Padre, ya no necesitaba querer que otro me enseñe. Ahí, hermano, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname toda soberbia, toda altivez, todo orgullo. Limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Purifícame y santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Llévate la gloria, llévate la honra. Que todo sea para ti, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a seguir perseverando. Si tú nos has dado un ministerio, queremos que tú nos fortalezcas, renuevas cada día y enséñanos, Padre, a predicar tu palabra, ser elocuente, ser poderoso en las Escrituras. Oh Dios.